en su impecable oficina, con una vista panorámica de la vibrante ciudad debajo, Carlos se sienta en su silla de cuero, con la mirada perdida en el horizonte. Sus pensamientos viajan en el tiempo, regresando a un pasado que intentó, sin éxito, dejar atrás. Hace 20 años, en una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, dejó a Valeria, su novia de aquel entonces, quien enfrentaba un embarazo no deseado. Justificó su partida con la promesa de un futuro brillante en Europa, una oportunidad que su padre le había conseguido, dejando a Valeria con una elección dolorosa por delante. Carlos, la reunión con los inversionistas es en 30 minutos, interrumpe su secretaria, trayéndolo de vuelta a la realidad. Él asiente, agradeciéndole con un gesto. Pero su corazón sigue distante, atrapado en los recuerdos de Valeria. Más tarde, en casa, después de una cena solitaria, Carlos se topa con una antigua caja de fotografías y cartas. Vacila, pero la curiosidad vence. Allí, entre recuerdos de tiempos más simples, encuentra una foto de Valeria. Sus ojos se llenan de lágrimas, una emoción rara para un hombre que ha construido una armadura alrededor de su corazón. Valeria, ¿dónde estás ahora?, murmura para sí mismo, el peso de la soledad apretándole el pecho. ¿Habrá tenido el bebé? Habrá. Esa noche, Carlos apenas duerme, revolviéndose en la cama mientras el fantasma del pasado lo atormenta. Por la mañana, toma una decisión. Necesita saber qué pasó con Valeria y el bebé. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Las redes sociales, tal vez? ¿O sería mejor contratar a un detective? Su primer paso es intentar encontrarla en línea. Pasa horas buscando, pero Valeria parece haber desaparecido sin dejar rastro. Cada búsqueda infructuosa aumenta su determinación. Necesito encontrarla, decide. Necesito saber si está bien. Sin embargo, la verdadera pregunta que lo atormenta es qué hará si realmente la encuentra. ¿Qué le dirá después de todo este tiempo? Carlos sabe que el camino por delante es incierto, pero una cosa está clara, ya no puede huir del pasado. Necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones de una vez por todas. Carlos está frente a su computadora portátil, enviando un último correo electrónico antes de acostarse. Ha contratado a un detective privado para localizar a Valeria. Es hora de corregir los errores del pasado, susurra en la oscuridad, una mezcla de esperanza y miedo latiendo en su corazón. Carlos comienza su día con una determinación renovada, pero sus intentos de encontrar a Valeria continúan siendo infructuosos. Las horas se convierten en días, y cada pista que sigue termina en un callejón sin salida. La frustración crece dentro de él, pero también una resiliencia que no sabía que poseía. Se niega a rendirse, a pesar de los obstáculos. En contraste con la búsqueda frenética de Carlos, Valeria lleva una vida tranquila y modesta en un pequeño pueblo. Trabaja como maestra, un trabajo que le permite estar cerca de su hijo, Vicente, que ahora es un adolescente curioso e inteligente. Valeria ha criado a Vicente sola, inculcándole valores de respeto y bondad, pero siempre ha evitado el tema de su padre, diciendo solo que era alguien con quien no pudieron quedarse juntos. Vicente, ahora con 15 años, es la imagen de la resiliencia y el amor incondicional. Ha heredado los ojos expresivos de Valeria, pero hay algo en el que siempre le ha recordado a Carlos, un recuerdo que ella guarda en su corazón, pero nunca ha compartido con su hijo. En una tarde tranquila, mientras Valeria prepara la cena, Vicente se acerca con una pregunta que ella temía desde hace años. Mamá, ¿quién es mi papá? ¿Por qué nunca hablas de él? La simpleza de la pregunta de Vicente hiere a Valeria más profundamente de lo que esperaba. Ella mira a su hijo, buscando las palabras adecuadas, pero todo lo que logra decir es, él era una persona muy especial, pero nuestros caminos tuvieron que separarse. Vicente asiente, dándose cuenta de que este es un tema delicado para su mamá, decide no presionar más. Mientras tanto, Carlos recibe la noticia de que el detective que contrató tampoco pudo localizar a Valeria. La información cae como un golpe, y por un momento, se siente tentado a rendirse. Sin embargo, al mirar la foto de Valeria que tiene en su escritorio, su determinación se fortalece. Necesito encontrarla, murmura, más para sí mismo que para cualquier otra persona. La noche cae, y Valeria se sienta junto a Vicente, viendo un programa de televisión. Mientras observa a su hijo reír, su corazón se llena de amor y gratitud por la vida que han construido juntos, a pesar de las adversidades.
Sin embargo, en el fondo, sabe que la verdad sobre el pasado de Vicente aún deberá ser enfrentada. Carlos, por otro lado, pasa otra noche inquieta, revolviéndose en la cama, consumido por la búsqueda y los recuerdos de Valeria. Sabe que el camino por delante será difícil, pero la esperanza de volver a encontrar a Valeria y tal vez conocer al hijo que nunca supo que tenía, lo mantiene en marcha. En una mañana aparentemente común, el destino prepara el escenario para un encuentro largamente esperado. Carlos, en un viaje de negocios, llega al aeropuerto, su mente aún ocupada por la búsqueda incesante de Valeria y el hijo que nunca conoció. Camina por la terminal, absorto en sus pensamientos, apenas notando la multitud a su alrededor. Valeria, por otro lado, acompañada por Vicente, también se encuentra en el aeropuerto. Están en camino a una competencia de matemáticas en la que Vicente, ahora un joven brillante y prometedor, ha sido invitado a participar. Es un viaje que Valeria enfrenta con un mixto de orgullo y ansiedad, sabiendo que oportunidades como estas son raras y valiosas. El encuentro ocurre por casualidad, en un momento en que ambos cruzan el mismo pasillo concurrido. Carlos, distraído, casi choca con Valeria. Al levantar la vista y ver quién es, su corazón salta. ¿Valeria? Apenas puede creer que, después de tanto tiempo y esfuerzo, ella esté ahí, justo frente a él. Valeria, igualmente sorprendida, vacila por un momento. La voz de Carlos, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, la transporta de vuelta a un pasado que ha intentado dejar atrás. ¿Carlos? Responde, insegura de cómo sentirse. A su lado, Vicente observa el intercambio de miradas entre los dos, percibiendo la tensión y la sorpresa. Nunca ha visto a Carlos antes, pero algo sobre ese hombre llama su atención. Carlos, por su parte, no puede apartar la mirada de Vicente, viendo en el joven un reflejo de sí mismo. El aeropuerto, con su constante trasiego de gente, parece silenciarse a su alrededor. Carlos da un paso adelante, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Yo te he estado buscando, comienza, su voz cargada de emoción. ¿Y quién es este? Señala a Vicente, con curiosidad y esperanza brillando en sus ojos. Valeria toma aire, preparándose para responder, pero es interrumpida por la voz de Vicente. Soy Vicente, dice el joven, extendiendo la mano en un gesto de cortesía que parece más allá de sus años. Carlos, automáticamente, le devuelve el saludo, sintiendo una conexión instantánea e inexplicable. Antes de que puedan hablar más, se escucha un anuncio de embarque, recordándoles el mundo que les rodea. Valeria mira el reloj y luego a Carlos. Tenemos que irnos, dice, su voz llena de reluctancia. Pero, ¿cómo puedo volver a encontrarte?, pregunta Carlos, desesperado por no perder la conexión que acaba de reencontrar. Valeria vacila, el miedo y la esperanza luchando en su corazón. Finalmente, escribe rápidamente su número en un pedazo de papel y se lo entrega a Carlos. Llámame, dice, antes de voltearse y dirigirse hacia la puerta de embarque con Vicente. En los días que siguieron al encuentro en el aeropuerto, Carlos se encontró en un torbellino de emociones. La imagen de Valeria y el joven Vicente no salía de su mente. Finalmente, reuniendo valor, decide llamar al número que Valeria le dio. El teléfono suena 3 veces antes de que ella responda, su voz vacilante al otro lado de la línea. Valeria, ¿podemos encontrarnos? Necesito hablar contigo, dice Carlos, tratando de mantener la calma. Después de una breve pausa, Valeria acepta. Quedan en verse en una cafetería discreta en la ciudad, un lugar donde pueden conversar sin interrupciones. Cuando Carlos ve a Valeria entrar en la cafetería, su corazón se acelera. Ella parece la misma, aunque el tiempo ha dejado sus marcas sutiles. Intercambian saludos cautelosos antes de sentarse. El silencio inicial entre ellos está cargado de años de separación y palabras no dichas. Carlos es el primero en romper el silencio. Valeria, ese día en el aeropuerto, el joven contigo, Vicente, él es. Hace una pausa, incapaz de terminar la pregunta, el peso de la posibilidad lo aplasta. Valeria respira hondo, sabiendo que ha llegado el momento de la verdad. Sí, Carlos. Vicente es tu hijo. Las palabras caen entre ellos como una piedra, provocando ondas de choque emocional. Carlos siente como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Mi hijo, susurra, casi para sí mismo, una mezcla de incredulidad y alegría lo abruma.
¿Por qué no me lo dijiste? Valeria mira a Carlos, sus ojos llenos de tristeza y resolución. En ese momento, parecía la única opción. Te ibas, tenías tus planes, ¿y yo? Yo no quería ser una carga, explica, sus palabras cargadas de recuerdos dolorosos. Carlos niega con la cabeza, luchando por procesar la noticia. Me habría quedado, dice, su voz cargada de remordimiento. Si hubiera sabido. Pasa las horas siguientes conversando, desenterrando el pasado con sus alegrías y tristezas. Valeria le cuenta a Carlos sobre los primeros años de Vicente, cómo luchó por criarlo solo, las noches sin dormir, los primeros pasos, las primeras palabras. Cada detalle es un golpe al corazón de Carlos, cada momento que perdió, cada hito que no pudo compartir. Quiero conocerlo, quiero ser parte de su vida, dice Carlos, determinado. ¿Es demasiado tarde para mí? La vulnerabilidad en su voz es algo que Valeria nunca había escuchado antes. Valeria observa a Carlos, viendo la sinceridad en sus ojos. No es tarde, responde lentamente. Pero vamos a necesitar tiempo. Vicente, él no sabe sobre ti. Tiene derecho a saber, pero necesita ser en su tiempo. Carlos asiente, entendiendo la delicadeza de la situación. Gracias, Valeria. Por esta oportunidad, dice, la gratitud desbordando en sus palabras. Después del encuentro con Valeria, Carlos se encuentra inmerso en una tormenta emocional. Conduce de regreso a casa, pero su mente está en otro lugar, atrapada en las revelaciones del día. La idea de tener un hijo, Vicente, un joven que creció sin su presencia, es una realidad que lucha por aceptar. En cada semáforo, en cada curva, Carlos es acosado por el peso de sus elecciones pasadas. Al llegar a casa, apenas percibe el entorno familiar a su alrededor. Se dirige directamente a su pequeño estudio, un espacio lleno de recuerdos de un tiempo más sencillo, antes de que sus decisiones lo alejaran de Valeria. Sentado en el escritorio, sostiene su cabeza entre las manos, tratando de dar sentido a los sentimientos conflictivos que lo consumen. Como pude, murmura para sí mismo, una mezcla de ira y desesperación en su voz. ¿Cómo pude no saber? La culpa por haber dejado a Valeria, por haber sido una ausencia en la vida de su hijo, lo golpea con fuerza. Recuerda las palabras de Valeria, cómo luchó sola, y su corazón se aprieta. Carlos pasa la noche en vela, reviviendo momentos del pasado e imaginando todos los momentos que perdió con Vicente. Piensa en las primeras palabras de Vicente, sus primeros pasos, sus logros y desafíos, todo sin el presente. El dolor de esa realización es casi insoportable. Al amanecer, Carlos decide que necesita hacer algo, cualquier cosa, para empezar a reparar el daño causado. Sabe que el camino por delante será difícil, pero también sabe que no puede rendirse ahora que sabe de la existencia de Vicente. Necesito ser parte de su vida, de alguna manera, decide, un sentimiento de determinación creciendo dentro de él. En los días siguientes, Carlos se dedica a aprender todo lo que puede sobre ser padre. Lee libros, mira videos e incluso busca consejos de amigos que tienen hijos. Cada nueva información es un recordatorio del tiempo perdido, pero también un paso hacia el futuro que espera construir con Vicente. En cierto punto, Carlos se encuentra mirando una fotografía antigua de Valeria, un recuerdo de un tiempo antes de que todo cambiara. Valeria, lo siento mucho, murmura en voz baja, casi como si esperara que ella pudiera escucharlo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Decidido, Carlos se pone en contacto con Valeria nuevamente, expresando su deseo de involucrarse en la vida de Vicente, de cualquier manera que ella considere apropiada. Propone encuentros graduales, respetando los sentimientos y el espacio de Vicente. Carlos esperaba ansiosamente la respuesta de Valeria, esperando cualquier señal de que ella le permitiría formar parte de la vida de Vicente. Cuando finalmente sonó el teléfono, él respondió al primer timbre, con el corazón latiendo rápido. Sin embargo, lo que Valeria tenía que decir no era en absoluto lo que esperaba. Con una voz débil, que Carlos apenas reconoció, Valeria compartió noticias que lo dejaron paralizado, estaba gravemente enferma. La seriedad en su voz y la pausa cargada de emoción entre sus palabras dejaron a Carlos sin aliento. No sé cuánto tiempo me queda, Carlos, confesó, sus palabras cargadas de una tristeza profunda. El shock inicial de Carlos rápidamente se transformó en determinación.
La culpa y el remordimiento que había sentido por años de ausencia ahora se mezclaban con un resurgimiento del amor que siempre había sentido por Valeria, un amor que nunca había desaparecido por completo. «Necesitas el mejor tratamiento, Valeria. Por favor, déjame ayudarte», imploró, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse. Valeria vaciló, acostumbrada a enfrentar la vida y sus desafíos sola. Pero la sinceridad de la oferta de Carlos y la preocupación en su voz rompieron las barreras que ella había construido a lo largo de los años. «Carlos, yo. No sé qué decir», murmuró, conmovida por la oferta. «Déjame llevarte a Nueva York», insistió Carlos. «Allí podemos encontrar a los mejores médicos, los mejores tratamientos. No es solo por ti, Valeria. Es también por Vicente. No debería perder a su madre tan pronto». La mención de Vicente hizo que Valeria finalmente cediera. La idea de dejar a su hijo tan temprano la aterrorizaba más que la propia enfermedad. «Está bien, Carlos. Acepto tu ayuda», dijo, con una mezcla de alivio y miedo en su voz. En los días siguientes, Carlos tomó todas las medidas necesarias, organizando el mejor tratamiento médico que el dinero podría comprar. Se puso en contacto con especialistas, programó citas y se aseguró de que Valeria recibiera atención prioritaria tan pronto como llegaran a Nueva York. Cuando llegó el día del viaje, Carlos se encontró con Valeria y Vicente en el aeropuerto. Vicente, quien había sido informado sobre la condición de su madre, miraba a Carlos con una mezcla de curiosidad y cautela. Carlos se acercó al joven, ofreciendo una sonrisa alentadora. «Vamos a cuidar de tu mamá juntos», dijo, poniendo una mano en el hombro de Vicente. El viaje a Nueva York fue tranquilo, pero lleno de tensión y expectativa. Valeria, aunque frágil, mostraba ser resiliente, su fuerza interior brillaba incluso ante la adversidad. Carlos, por su parte, estaba determinado a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar, motivado no solo por la culpa, sino por un genuino deseo de reparar los errores del pasado y ofrecer a Valeria y a Vicente la esperanza de un futuro mejor. Al llegar a Nueva York, Valeria fue admitida de inmediato en uno de los mejores centros médicos de la ciudad. Carlos permaneció a su lado, siendo un pilar de apoyo mientras ella comenzaba el tratamiento. A pesar de lo desafiante que era la situación, había una sensación innegable de que estaban juntos en esta lucha, una familia unida por la adversidad, la esperanza y, sobre todo, el amor que, contra todas las expectativas, había resistido la prueba del tiempo. La llegada a Nueva York marcó el comienzo de un viaje tumultuoso de emociones para Valeria, Carlos y Vicente. Mientras Valeria iniciaba su tratamiento en el renombrado centro médico, la tensión y la incertidumbre flotaban en el aire, una nube de miedo y esperanza entremezclados. En los primeros días, Carlos y Vicente se encontraban frecuentemente en los pasillos del hospital, sus conversaciones inicialmente marcadas por un incómodo silencio. Vicente, agradecido por el apoyo de Carlos a su madre, aún estaba cauteloso, tratando de entender el papel de este extraño que de repente se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la situación inesperada comenzaba a tejer vínculos improbables entre padre e hijo. Carlos compartía historias de su propia vida, incluyendo los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Vicente, por su parte, comenzaba a abrirse, compartiendo sus pasiones, sus miedos y sus sueños para el futuro. Entre visitas a la habitación del hospital de Valeria y cafés tomados rápidamente en la cafetería, una conexión comenzaba a formarse, tímida y vacilante, pero genuina. Fue durante una de esas conversaciones que llegó la noticia: los médicos habían completado una revisión exhaustiva del diagnóstico de Valeria. Carlos y Vicente recibieron la información juntos, uno al lado del otro, cuando el médico entró en la sala de espera con una expresión visiblemente más ligera. «Tengo buenas noticias», comenzó el médico, con una sonrisa cautelosa en su rostro. Después de una revisión detallada de los exámenes de Valeria y una serie de pruebas adicionales, descubrimos que hubo un error en el diagnóstico inicial. Su condición es grave, pero, contrario a lo que se informó anteriormente, es tratable. Las palabras del médico cayeron sobre Carlos y Vicente como una lluvia refrescante después de una larga sequía. Una mezcla de alivio e incredulidad los envolvió, y por un momento, ninguno de los dos pudo hablar. Luego, casi simultáneamente, se miraron el uno al otro, una sonrisa brillando en sus rostros, un reflejo de la esperanza renovada que ahora llenaba sus corazones. En los días siguientes, mientras Valeria seguía el tratamiento, la dinámica entre ella, Carlos y Vicente comenzó a cambiar.
La desesperación inicial fue reemplazada por una esperanza cautelosa, una esperanza que se fortalecía con cada avance en el tratamiento de Valeria. Carlos estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciendo un apoyo inquebrantable, mientras Vicente encontraba consuelo en la presencia de su padre, un hombre que apenas estaba comenzando a conocer, pero al que ya comenzaba a respetar y, quizás, a amar. La enfermedad de Valeria, que inicialmente parecía ser una sentencia de despedida, se convirtió en un catalizador para la curación de antiguas heridas y el fortalecimiento de lazos familiares mucho tiempo desgastados. Mientras Valeria luchaba por su salud, Carlos y Vicente luchaban a su lado, ya no como extraños, sino como una familia unida por la adversidad y la esperanza de días mejores. A medida que el tratamiento de Valeria avanzaba, un nuevo capítulo se desplegaba en la vida de la familia, marcado por el florecimiento de una relación antes impensable entre Carlos y Vicente. La adversidad, que inicialmente los había reunido bajo circunstancias sombrías, ahora tejía entre ellos lazos de comprensión y afecto. Carlos, decidido a reparar el tiempo perdido, se esforzaba por incluir a Vicente en su vida, compartiendo no solo historias y lecciones de vida, sino también momentos simples del día a día. Exploraban la ciudad juntos en los intervalos del tratamiento de Valeria, visitando museos, parques y lugares que Carlos conocía desde su juventud. Estos momentos, aparentemente ordinarios, se volvían especiales, piedras angulares en la construcción de su relación. Vicente, al principio dubitativo, comenzaba a ver a Carlos bajo una nueva luz. La presencia constante, el interés genuino en su vida y sus sueños, y la disposición de Carlos a escuchar, realmente escuchar, hacían que el joven poco a poco abriera su corazón hacia su padre. Empezaba a compartir más sobre su escuela, sus amigos e incluso sus pensamientos más profundos, cosas que antes guardaba solo para sí mismo o compartía con Valeria. Valeria, por su parte, observaba el desarrollo de esa relación con sentimientos encontrados. Había una dulzura en la forma en que su hijo y Carlos interactuaban, un recordatorio de lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Cada risa compartida, cada mirada de entendimiento mutuo entre padre e hijo, llenaba su corazón de alegría, pero también de una tristeza profunda por el tiempo que Carlos había perdido con Vicente, años que nunca podrían recuperarse. En sus noches de insomnio, cuando el silencio de la habitación de hospital se volvía casi ensordecedor, Valeria reflexionaba sobre el curso de su vida. Pensaba en cómo, a pesar de todas las dificultades, había logrado criar a un hijo increíble, que ahora tenía la oportunidad de construir una relación con su padre. Era un regalo inesperado, un rayo de luz en medio de la tormenta que enfrentaban juntos. El tratamiento continuaba, y con cada día que pasaba, Valeria veía a Carlos y Vicente más unidos, un lazo invisible fortaleciéndose entre ellos. Esta nueva dinámica traía una sensación de plenitud que ella no había sentido en mucho tiempo, una sensación de que, a pesar de todo, su familia finalmente estaba encontrando su unión. Valeria compartía sus observaciones con Carlos en momentos de tranquilidad, expresando su gratitud por su presencia, no solo por ella, sino por Vicente. Carlos, por su parte, reconocía el tiempo perdido, pero también se comprometía a hacer el futuro diferente. «Estamos juntos en esto», decía, tomándole la mano a Valeria, como una familia. Y así, mientras Valeria luchaba por su salud, una nueva esperanza surgía, no solo para su recuperación, sino para la reconstrucción de una familia que, contra todas las probabilidades, encontraba su camino de regreso el uno al otro. A medida que el tratamiento de Valeria progresaba, los resultados positivos comenzaban a manifestarse, trayendo alivio y alegría a cada miembro de la familia. La noticia de su recuperación completa llegó como un soplo de nueva vida, disipando las sombras del miedo y la incertidumbre que se habían instalado en sus corazones. La posibilidad de un futuro juntos, antes tenue y distante, ahora se volvía vibrante y llena de promesas. Con la salud de Valeria restaurada, la familia se encontró en un momento de redescubrimiento y reconexión. Carlos, Valeria y Vicente comenzaron a explorar el significado de estar verdaderamente reunidos, no solo por la condición de Valeria que los había reunido en Nueva York, sino como una familia unida por lazos de amor, perdón y comprensión. El retorno a la vida cotidiana trajo consigo la oportunidad de crear nuevas memorias juntos. Carlos, ansioso por compensar el tiempo perdido, organizaba paseos y actividades que podían disfrutar como familia. Ya sea un simple picnic en el parque, una visita a un museo o una noche de juegos en casa, cada momento era valorado y celebrado. Valeria observaba la transformación en su familia con el corazón lleno de gratitud. Ver a Carlos y a Vicente juntos, riendo y compartiendo historias, sanaba una parte de ella que había estado herida durante mucho tiempo.
Aún había momentos de tristeza, reflejos de años de dolor y soledad, pero ahora esos sentimientos venían acompañados de una sensación de esperanza y felicidad. Vicente, quien había crecido a la sombra del misterio sobre su padre, se encontraba en un proceso de ajuste a la nueva realidad. La constante presencia de Carlos en su vida, una vez fuente de confusión y cautela, se había convertido en motivo de alegría y seguridad. Empezaba a comprender el significado de tener un padre, no solo en teoría, sino en la práctica diaria de cuidado, atención y amor incondicional. En medio de esta fase de curación y redescubrimiento, la familia también enfrentaba los desafíos de lidiar con los secretos y el silencio que habían marcado su separación. Se llevaban a cabo conversaciones difíciles, revelando dolores antiguos y malentendidos que necesitaban ser abordados. Carlos y Valeria, en particular, dedicaban tiempo a hablar sobre el pasado, expresando arrepentimientos y perdonándose mutuamente por las decisiones que habían tomado. Estos momentos de vulnerabilidad y honestidad fortalecían aún más el vínculo entre ellos, permitiendo que sanaran las viejas heridas y construyeran una base sólida para el futuro. La comunicación abierta se convirtió en la clave para superar los obstáculos, ayudándoles a comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. Mientras la familia navegaba por esta nueva fase de sus vidas, quedaba claro que, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la fuerza del amor y el perdón que compartían era lo suficientemente poderosa como para superar cualquier adversidad. Juntos, comenzaban a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades, unidos no solo por la sangre, sino por una elección consciente de estar juntos, de sanar y de amar. La recuperación de Valeria no solo trajo una renovación de la salud, sino también la oportunidad de enfrentar verdades que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Con la familia ahora en un camino de reunión y curación, Valeria sabía que era hora de revelar a Vicente toda la verdad sobre su padre. Esta decisión, cargada de ansiedad y esperanza, marcaba uno de los momentos más significativos en el viaje de la familia. En una tarde tranquila, con los rayos dorados del sol filtrándose suavemente por la ventana de la sala, Valeria llamó a Vicente para que se sentara con ella. Carlos, consciente de lo que estaba por suceder, les dio espacio, pero permaneció lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo. Vicente, comenzó Valeria, su voz temblorosa de emoción. Hay algo muy importante sobre lo que necesitamos hablar. Sobre tu padre. Vicente miró a su madre, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre había sabido que este día llegaría, pero enfrentar la realidad ahora parecía aterradoramente definitivo. Valeria continuó, eligiendo sus palabras con cuidado, pero con una honestidad que no dejaba espacio para dudas. Le contó a Vicente sobre su relación con Carlos, sobre las circunstancias que los separaron y, lo más crucial, sobre la decisión de Carlos de no formar parte de la vida de Vicente en ese momento. Explicó cómo el reencuentro en Nueva York lo había cambiado todo, cómo Carlos deseaba desesperadamente corregir los errores del pasado y construir una relación con Vicente. Vicente escuchaba en silencio, cada palabra de Valeria pesaba sobre sus hombros. La revelación de que Carlos, el hombre que tanto había intentado conectar con él, era su verdadero padre dejó a Vicente aturdido. Una mezcla compleja de emociones lo invadió, rabia por la ausencia de Carlos, alivio por la verdad finalmente revelada y una profunda confusión sobre lo que eso significaba para su identidad. Después de la conversación, Vicente se alejó, necesitando tiempo y espacio para procesar la enormidad de la revelación. Caminó sin rumbo por las calles de Nueva York, cada paso resonando con las palabras de su madre. La ciudad a su alrededor parecía indiferente a su crisis interna, una metáfora de su lucha por encontrar su lugar en un mundo que de repente parecía muy diferente. Carlos, por su parte, esperaba ansiosamente en casa, torturado por la incertidumbre sobre cómo Vicente recibiría la noticia. Cuando Vicente finalmente regresó, los dos se miraron en un silencio cargado. Carlos dio el primer paso, acercándose con cautela. Vicente, yo sé que esto es difícil. Y sé que cometí errores. Pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Vicente, luchando por mantener la compostura, asintió con la cabeza, incapaz de articular una respuesta. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara, la verdad sobre su pasado había sido revelada, y con ella, la posibilidad de construir algo nuevo. En los días siguientes, Vicente comenzó gradualmente a aceptar a Carlos como su padre, no sin momentos de tensión y vacilación. La revelación había desencadenado una crisis de identidad, pero también abrió la puerta a una comprensión más profunda entre padre e hijo.
Mientras trabajaban juntos para superar las barreras del pasado, Valeria observaba, sintiendo un alivio mezclado con un toque de tristeza por todo lo que se había perdido y ahora se encontraba. A medida que el otoño se desplegaba sobre la ciudad, trayendo consigo el susurro de las hojas y la promesa de nuevos comienzos, la familia formada por Carlos, Valeria y Vicente se encontraba al borde de una nueva era. Los desafíos de convertirse en una familia unida, a pesar de las cicatrices del pasado, eran palpables, pero había una determinación compartida de enfrentarlos juntos. Carlos, en particular, sentía el peso de la responsabilidad de guiar esta transición. Había pasado meses reflexionando sobre sus acciones pasadas y las oportunidades perdidas. Ahora, con Valeria recuperada y una relación en desarrollo con Vicente, deseaba más que redención, ansiaba una renovación completa de los lazos que una vez se habían roto. En una tarde iluminada por la luz dorada del sol que se ponía, Carlos llevó a Valeria a uno de sus lugares favoritos en la ciudad, un parque tranquilo con vistas al río, donde la belleza del crepúsculo se reflejaba en las aguas serenas. Era el escenario perfecto para el momento que Carlos había planeado, un momento que, esperaba él, marcaría el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Valeria, comenzó Carlos, su voz cargada de emoción, estos últimos meses han sido un viaje de descubrimiento y redención para mí. Tú y Vicente me han enseñado el verdadero significado de la familia, del perdón y del amor. Sé que las heridas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana, pero estoy comprometido a hacer lo necesario para sanarlas. Valeria, conmovida por las sinceras palabras de Carlos, sentía como su corazón latía con una mezcla de esperanza y cautela. Lo observaba, reconociendo la profundidad de su transformación. Entonces, Carlos se arrodilló, sacando un pequeño pero elegante anillo. Valeria, me gustaría pedirte una oportunidad para construir un nuevo futuro juntos, no solo como padres de Vicente, sino como compañeros, como una familia. ¿Me darías ese honor? El pedido de Carlos, aunque en cierto nivel intuitivo esperado por Valeria, aún la dejó sin aliento. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no solo por la propuesta, sino por el viaje que ambos habían emprendido para llegar a ese momento. Sí, Carlos, respondió, su voz un susurro cargado de emoción. Sí, quiero construir ese futuro contigo. La aceptación de Valeria selló un compromiso no solo entre ellos, sino también con Vicente, quien, aunque no estaba presente en ese momento, era el vínculo invisible que los unía profundamente. El camino por delante ciertamente tendría sus desafíos, pero Carlos, Valeria y Vicente ahora enfrentaban el futuro como una familia unida, listos para construir juntos una vida llena de amor, comprensión y, sobre todo, redención. Este compromiso renovado entre Carlos y Valeria no solo era un símbolo de su amor reavivado, sino también un voto de construir un hogar donde Vicente pudiera prosperar, rodeado del amor incondicional de ambos padres. La propuesta de Carlos y la aceptación de Valeria marcaron el inicio de una nueva era para la familia, una era de esperanza, curación y felicidad compartida. 2 años después de los eventos que reunieron a Carlos, Valeria y Vicente, la familia se encontraba en una soleada tarde de primavera, celebrando un momento de alegría pura e incontenible. El hogar que habían construido juntos rebosaba de risas y conversaciones animadas, un testimonio vibrante del viaje de curación y amor que habían emprendido. El motivo de la celebración era tan milagroso como simbólico, el nacimiento de gemelos, un niño y una niña, que llegaron al mundo trayendo consigo una nueva ola de esperanza y alegría.